Buenos días, queridos estudiantes. Sabemos que en estos momentos tenemos una gran responsabilidad de quedarnos en casa, ya que nos encontramos en una emergencia sanitaria a nivel nacional. Asimismo, estamos contribuyendo todos juntos a que el coronavirus no se extienda, para así evitar contagiarnos, protegiendo a nuestros seres queridos. Bueno, dicho esto, el tema que vamos a tocar va a ser las líneas y puntos notables. Muy bien. Entonces, empezamos con el tema. Líneas y puntos notables en el triángulo. Acá vemos 4 de ellas, ¿sí? Antes de ello vamos a hablar de la cebiana. La cebiana, ¿sí? ¿Qué viene a ser la cebiana? La cebiana es aquel segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación, ¿sí? Es cualquier punto, es cualquier línea, ¿no? Es cualquier segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto, ¿sí? Muy bien, entonces empecemos con la bisectriz. La bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es la cebiana que biseca a un ángulo interior o exterior. Biseca quiere decir que va a cortar, ¿no? Esta vendría a ser la bisectriz que biseca, dice, biseca, corta en dos ángulos iguales. Entonces, acá vemos 3 bisectrices interiores, ¿sí? 3 de ellos. ¿Y cómo se le llama a este punto, ¿no? A la intersección. Las bisectrices interiores de un triángulo se intersecan en un punto llamado incentro, ¿sí? Las bisectrices interiores. Si hablamos de bisectrices exteriores, se va a intersecar en un punto, en ese caso va a ser llamado excentro, ¿sí? Muy bien. Pasemos a la mediana. Otro de los puntos notables. La mediana. La mediana es aquel segmento cuyos extremos son un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto a dicho vértice. Acá tenemos una mediana que parte en dos segmentos iguales, ¿sí? ¿Cuántas medianas tenemos en este triángulo? Tenemos 3 medianas. Y siempre va a partir en dos segmentos iguales. Las medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado baricentro, ¿sí? Baricentro. Muy bien. Otro de los puntos notables viene a ser la mediatriz. La mediatriz es aquella recta perpendicular que divide en dos partes iguales, ¿sí? Al lado de un triángulo. Muy bien, acá entonces podemos observar que las mediatrices en un triángulo se intersecan en un punto llamado circuncentro. Y otro de los puntos notables viene a ser la altura. La altura es la cebiana, ¿sí? Perpendicular al lado del cual es relativo, ¿sí? Entonces, las alturas de un triángulo se intersecan, ¿sí? Se cortan en un punto llamado ortocentro. Muy bien.
Muy bien, entonces acá vamos a ver algunas de las propiedades, ¿sí? Básicamente estas tres primeras son de ángulos formados por bisectrices de un triángulo. En la primera nosotros observamos que, ¿no?, está formado por dos bisectrices interiores, ¿sí? Por dos bisectrices interiores, ¿no? Incentro, es el punto, incentro. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad es que, ¿no?, en este caso el ángulo X va a ser igual a 90 grados más el ángulo, en este caso el ángulo B. El ángulo B, ¿quién es? A, ¿no? Va a ser la mitad, siempre, ¿sí? El ángulo entonces de X va a ser igual a 90 grados más A medios. Otra de las propiedades, ¿sí? Vamos a ver en este caso el excentro, ¿sí? Estas dos. Pero en este caso, ¿qué estamos viendo? Está formándose con dos bisectrices exteriores, ¿sí? Dos bisectrices exteriores. ¿Y cuál viene a ser la propiedad? Es la bisectriz, en este caso, este punto X, el ángulo X, ¿no? El excentro va a ser igual a 90 grados menos el ángulo A medios, ¿sí? Y otra de las propiedades, también vamos a ver con el excentro, que está formado una bisectriz interior y otra bisectriz exterior, en la cual el ángulo X, ¿sí?, el excentro va a ser igual entonces al ángulo A entre 2. Viene a ser la mitad de ese ángulo, ¿sí? Y bueno, en este caso vemos, habíamos hablado un poquito de lo que es la mediana, ¿no? La mediana, decíamos, ¿no?, que partía en dos segmentos iguales, ¿no?, o dos partes iguales. Pero entonces las medianas de un triángulo se cortan en un punto, ¿no?, llamado baricentro, dijimos eso, ¿no? Pero de ahí se origina un teorema, ¿sí?, la propiedad del baricentro, en la cual BG, el segmento BG va a ser igual a 2 veces GM, ¿no? Y lo mismo se aplica en las demás. AG va a ser igual a 2 veces GM. Y acá tenemos el tercero, que es CG es igual a 2 veces GS, ¿sí? Siempre la relación es de 2 a 1, de 2 a 1, ¿sí? En ese sentido, de 2 a 1. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos ejercicios, ¿no?, parecidos a los ejercicios o ejemplos de la ficha de trabajo, ¿sí? Muy bien, en este caso, en el primero, me pide hallar el valor de X. Muy bien, tenemos acá el triángulo, ¿sí?, en la cual yo puedo visualizar que tengo dos ángulos, ¿no? En este caso son dos bisectrices interiores, dos bisectrices interiores. Muy bien, entonces aplicando la propiedad, yo obtengo que el ángulo X, que vendría a ser, este es el incentro, recuerden, X va a ser igual a 90 grados más el ángulo 60 entre 2. Muy bien. Entonces, X va a ser igual a 90 más 60 entre 2, 30. Y el valor de X va a ser igual a 120. Muy bien. Y esa vendría a ser la respuesta. ¿Ves? Qué tan fácil es, simplemente aplicando la propiedad. ¿Lo puedes hacer de otra manera sin aplicar la propiedad? Sí, también lo puedes hacer. Claro, porque también puedes aplicar, en este caso, puedes aplicar la suma de ángulos, internos, ¿no? Sería 2 alfa más 60 más 2 teta, que es igual a 180. Y de ahí tendrías el valor de alfa y teta. Y en el otro, ¿no?, en el otro triángulo pequeño podrías hallar alfa más teta más x, ¿no? Una vez que ya has
hiciste en este caso en la primera parte, ya tendrías el ángulo alfa más teta. Y simplemente reemplazarías en este pequeño triángulo. Obviamente tendrías que hacer más pasos. ¿Llegas a la misma respuesta? Sí. Pero aplicando la propiedad puedes fijarte, ¿no?, que lo hago en 2 o 3 pasos, nada más. ¿Sí? Muy bien. Segundo ejemplo. Me habla de mediana. En la figura, me da la figura BM. BM es mediana. Es más, ya me está dando, ¿no? ¿Cuál es la característica de la mediana? Es que los dos segmentos son iguales, ¿no? La mediana parte, en este caso, en dos partes iguales, ¿sí? G es el baricentro. G es baricentro. Muy bien. Sé que baricentro es la unión de las, en este caso, el punto de intersección de todas las medianas, ¿sí? Y me pide, determina la longitud del segmento BG. Sí, BM, ¿sí?, todo este segmento es igual a 45 centímetros. Muy bien, también sencillo. Hemos dicho, ¿no?, que por el teorema del baricentro, siempre está en relación de 2 a 1, ¿sí? Muy bien, entonces BG es como si le vamos a poner 2n, ¿sí? BG es 2n y GM es como n. Y si sumamos 2n más n, vendría a ser igual a 45 por el dato, que es BM. Sumamos 2n más n es igual a 3n, es igual a 45 centímetros, ¿no? Entonces el valor de n va a ser igual a 15. Si el valor de n ya tengo en este caso, pero a mí lo que me está pidiendo es determina la longitud del segmento BG. Lo que yo tengo es el segmento GM, no me pide el segmento BG. Muy bien, entonces simplemente reemplazo, sabiendo que el segmento BG vale 2n. Reemplazando sería 2n va a ser igual a 2 por 15. 2 por 15 es igual a 30. Muy bien, entonces el segmento BG vale 30 centímetros. Muy bien, y como tercer ejemplo, ¿sí?, como tercer ejemplo tenemos en el gráfico mostrado AP, este segmento AP es bisectriz del ángulo A. Calcular el valor de X. Tengo un triángulo rectángulo, ¿sí?, en la cual me está diciendo que AP es bisectriz. Muy bien, entonces si es bisectriz debo recordar que es una bisectriz interior. Y por ser una bisectriz interior, sus ángulos deben ser iguales, ¿no? En este caso yo le he colocado alfa. Entonces puedo colocar aquí en este caso alfa y alfa, ¿sí? Es una bisectriz interior. Muy bien. Entonces, en el triángulo ABC, ¿sí?, en el triángulo ABC, lo que voy a utilizar es la propiedad de la suma de los ángulos internos, ¿sí? Vendría a ser 2 alfa más 90 más 40 va a ser igual a 180 grados. Muy bien, 2 alfa entonces es 2 alfa, simplemente acá tenemos que operar, ¿no? 2 alfa más 90 más 40, ¿cuánto es? 130, ¿no? Va a ser igual a 180. Muy bien, 2 alfa va a ser entonces igual a 180 menos 130. Y vendría a ser 50 grados. Entonces el valor de alfa va a ser igual a 25 grados. De esa manera conozco este valor, que vendría a ser 25. Como es una bisectriz, también esto vale 25, el otro ángulo. Entonces, ahora en el triángulo ABP, para hallar el valor de X, en el triángulo ABP, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a ayudarme entonces, porque ya conozco este ángulo que vale 25, conozco este ángulo, vale 90 grados, entonces puedo utilizar la propiedad, ¿no?, exterior,
¿sí? Había una propiedad que anteriormente nosotros la habíamos mencionado en clases anteriores. Entonces, el valor de x, el ángulo exterior, ¿sí? Va a ser igual a la suma de estos dos ángulos interiores no adyacentes a este, ¿sí? Vendría a ser entonces x es igual a 90 más alfa, pero ya conozco el valor de alfa. ¿Qué voy a hacer? Simplemente reemplazamos. X es igual a 90 más 25 grados. Sumamos entonces, el valor de x es igual a 115 grados. Muy bien, y de esa manera obtengo el valor de x. ¿Ves que es fácil? Simplemente lo que tienes que saber es la teoría, ¿no? Cuando se dice que es una bisectriz, cuando es una mediana, cuando es una mediatriz, cuando se dice que es altura, ¿sí? Entonces, simplemente primero nos enfocamos en la teoría para luego pasar a lo que es los ejercicios. Recordar siempre las características de cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien. Bueno, con esta explicación hemos terminado la clase de hoy. Y para que ustedes puedan reforzar mejor lo que es la parte teórica, ¿sí? Pueden guiarse del link del video que se está colocando en la ficha de trabajo, ¿sí? Yo sé que les va a ayudar bastante. Muy bien, queridos estudiantes, nos vemos la siguiente clase. Adiós.